Y ahí estaríamos de vuelta. Ya. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a seguir. Tu, 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 tum. Mm, Voy a borrar los permisos que ocupé ver a la feria hoy día. Ah, 3 capítulos. No, onta, descargas. Ese no es. Espérame un segundo. Tenemos que hacer este ejercicio, pues. Ya. El tren de onda de la figura se propaga a través de un medio material homogéneo. Si la distancia entre M y N es de 600 centímetros y el máximo desplazamiento respecto del equilibrio experimentado por cada una de las partículas del medio es de 15 centímetros, es correcto afirmar que el tren de onda, ya miren, ya aquí podemos ver las alternativas. Hoy no abrí el... Ya. Ya, miren, aquí en la alternativa están preguntando, nos ponen longitud de onda en todas y nos ponen amplitud en todas, ¿cierto? Entonces hay que fijarse en eso, pues. Ya, aquí nos dan un dato al tiro, miren, dicen, el máximo desplazamiento recto, no, respecto del equilibrio experimentado por cada una de las partículas del medio es de 15 centímetros. ¿Qué significa el máximo desplazamiento respecto del equilibrio experimentado por cada una de las partículas del medio? ¿Se acuerdan que vimos esa definición? La amplitud. Es la amplitud, pues. Entonces, podemos descartar todas las que no tengan amplitud de 15 centímetros. Pum, pum, pum. Ya. Y ahí dice, la distancia entre M y N es de 600 centímetros. Ya. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la longitud de onda? Aquí les pongo la fórmula. Sería 600 partido en Ya, 3, miren. ¿o no? Sí, pues sería 600 partido en 3 porque tenemos 3 ciclos. Tenemos 3 ciclos y te dice que el tren de onda mide 600 centímetros. Entonces la longitud de onda sería 200 centímetros y sería la alternativa A. Muy bien. Hay una cosa, este material del CPET, pero tiene que quedar entre nosotros ya, porque si se enteran que estamos ocupando material del CPET, o sea, si los del CPET se enteran, nos funan. Ah, porfa, no me funen. Como Carol Dance. Ya. Ahora vamos a ver frecuencia, ¿ya? Corresponde al número de oscilaciones o ciclos que realiza una partícula por unidad de tiempo. También corresponde al número de pulsos u ondas de un tren de onda que pasa por un punto determinado de tiempo. Ya, miren. Quédense con la primera parte. Corresponde al número de oscilaciones o ciclos que realiza una partícula por unidad de tiempo. Esa es la definición, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hace 2 oscilaciones en un segundo, por ejemplo. Y aquí está la fórmula. Número de ciclos dividido en tiempo. Y a ver, ya. Y está medida en Hertz. Eso es importante, ¿ya? Siempre se va a medir en Hertz la frecuencia. Y acuérdense de la definición. Corresponde al número de oscilaciones
que hace una partícula en un tiempo determinado, ¿ya? Y como está en Hertz, Hertz significa que siempre va a estar igualado a un segundo, po. Por ejemplo, 3 Hz significa que hace 3 oscilaciones por segundo, ¿ya? Entonces siempre se tiene que igualar como a segundos, a un segundo. Eso significa Hertz. Y la frecuencia siempre va a ser constante, po. Como dice aquí. Tengo una pregunta. Dime. Cuando no se iguala a un segundo, ¿cómo se escribe? Cuando la cantidad no es de un segundo, el tiempo. Mira, por ejemplo, si te dicen ya que la onda hace 10 oscilaciones en un minuto, por ejemplo, te dicen. Entonces tú puedes poner ya 10 oscilaciones en 60 segundos. En un segundo, ¿cuántas oscilaciones va a ser? ¿Cachai? Sí, Y regla de 3. sí, pero no hay una manera de expresarlo en una mayor cantidad de tiempo. No, siempre tiene que ser en Hertz. Ah, ya. Eso es súper importante. Siempre en Hertz. Además, en la PSU y en todas partes te va a salir en Hertz porque en la unidad de medida del sistema internacional, ¿ya? Ya. Entonces siempre va a tener que ser en un segundo. Y no es tan difícil, chiquillos, si tampoco les van a poner unidades de tiempo tan grandes, ¿ya? Por ejemplo, si le ponen 2 minutos, ustedes ya saben cuántos segundos es 2 minutos, cosas así. Incluso lo pueden sacar por regla de 3, lo pueden sacar como dividiendo, cositas así. No puede ser que en la prueba usen el Ya. sistema sexagesimal, el de medida. No te escuché bien, ¿podéis repetir? No puede pasar que en la prueba usen el sistema de medida sexagesimal en un puro ejercicio y no No, el SI. no, eso no puede pasar, mira. Porque internacionalmente y hasta y en todos los colegios se enseña el sistema internacional de unidades, ¿ya? Siempre el sistema internacional. Entonces la frecuencia siempre va a ser en Hertz. Y por ejemplo aquí, la longitud de onda. La longitud de onda es una medida y siempre va a ser en metros, ¿ya? Miren esto, acá. Esa parte de ahí. Porque nosotros ocupamos el sistema internacional. Y como la longitud de onda es como distancia, va a ser en metros. La frecuencia va a ser en Hertz. En Hertz. No, pero igual, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ejercicio así. En ejercicio así, por ejemplo, en donde te ponen centímetros y todo eso, y solo te preguntan como la longitud de onda, como solita, porque también hay otras fórmulas que incluyen la longitud de onda, pues, ¿cachai? Y en las fórmulas que incluyen la longitud de onda, ahí se tiene que poner la longitud de onda en metros. Pero aquí, por ejemplo, no te están poniendo como nada especial, te están diciendo cuánto es la longitud de onda como solita, ¿cachai? Eso es como lo que podría pasar. Pero eso que pasa con la longitud de onda, por ejemplo, no va a pasar con la frecuencia. La frecuencia siempre va a ser en Hertz. Y para las fórmulas, siempre la longitud de onda tiene que ser en metros y eso, porque ocupamos el sistema internacional. Claro, en la frecuencia. Aló. Los vigilo. ¿Qué pasa aquí? Usted explica mejor que yo en todo caso.
Cabros, ¿entendieron la definición de frecuencia? Ya, Sí, entonces, la frecuencia es el número de ciclos que realiza una partícula en un tiempo determinado, ¿ya? Esa es la frecuencia. Y la frecuencia que dice que posee un valor constante, porque imagínense la luz, por ejemplo. Ustedes saben que la luz, el color de la luz depende de la frecuencia que tiene. Y por ejemplo, la luz se puede refractar, se puede, no sé, reflejar y todo, y la frecuencia nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo color, por ejemplo. Ahí les tienen un ejemplo. Por eso la frecuencia es la frecuencia de onda posee un valor constante. una consulta, la frecuencia Y tiene constante de las características. ¿Ah? La frecuencia es lo único que se mantiene constante en las características. sí, en verdad es como lo único que se mantiene constante. Ya. Gracias. Sí, porque la velocidad, o sea, la rapidez de la onda puede cambiar, por ejemplo. Miren, ahí vamos a ir relacionando fórmulas, ya, pero la frecuencia como que siempre se va a mantener constante. Y ahí, como les decía, háganse la pregunta. Cuando le pregunten frecuencia, tienen que decir, ¿cuántos ciclos hacen un segundo, ya? ¿Cuántos ciclos alcanza a completar en un segundo? O incluso a veces no alcanza a completar un ciclo, ¿ya? A veces, por ejemplo, completa la mitad de un ciclo. Entonces sería 0,5 la frecuencia, por ejemplo. O sea, la frecuencia porque no alcanza a completar un ciclo, ¿cachan? O incluso puede completar menos de la mitad de un ciclo, un pedacito de un ciclo, 0,25. Entonces, esa es como la pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuántos ciclos alcanza a completar en un segundo? Ya, entonces frecuencia estamos. Ahora vamos con el periodo. Ya, el periodo corresponde al tiempo que tarda una partícula en completar un ciclo u oscilación. Quédense con eso, ¿ya? Esa es la definición. Y esta es la fórmula. Ah, y esto es importante, el periodo se mide en segundos en el Sistema Internacional. Ups, tapé el segundo. La fórmula, Sistema Internacional en segundos. Ya, corresponde al tiempo que tarda una partícula en completar un ciclo u oscilación. Ya, por ejemplo, te van a poner el ciclo. ¿Cuánto tarda en completar eso? La onda, ¿cachai? Ya, por ejemplo, el tren de onda puede tener como 3 ciclos, por ejemplo. ¿Y cuánto tarda en completar uno? Tarda, no sé, 5 segundos, tarda 10 segundos, 60 segundos en completar un ciclo. El periodo es tiempo, ¿ya? Y por eso está como con T mayúscula. Y bueno, aquí sí, aquí se tiene que completar el ciclo, pues ya. Aquí o sea, vean la definición, pues, basándose en la definición, ¿ya? El tiempo que tarda la partícula en completar un ciclo. Por ejemplo, cuando hablaban de frecuencia, la frecuencia no siempre iba a ser así como entera, pues. Podría ser 0,5, 0,25. El periodo igual es más entero porque, no sé, pueden ser varios, no sé, pues, 60 segundos, 120 segundos, por ejemplo, 3 segundos, 2 segundos, no sé. Va a ser como siempre exacto el número, entero, un número entero. Disculpa y tengo una pregunta. Si me dan la frecuencia y me piden el periodo, puedo dividir una en la otra y obtenerlo, ¿cierto? Si te dan la frecuencia y te piden el periodo, ya mira. Dar la vuelta, ¿Alcanzan ¿cierto? a ver las dos pantallitas de frecuencia y periodo? De frecuencia y periodo, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Ya.
van a notar, pucha, maldito lápiz, van a notar que la fórmula es muy parecida, ¿cierto? Número de ciclos dividido en tiempo y el otro es tiempo en dividido en número de ciclos. Y si, por ejemplo, si te dan la frecuencia, obviamente tú puedes sacar el periodo al tiro. Miren, aquí les voy a mostrar. Y de hecho, eso voy a explicar ahora, ¿ya? La relación que hay entre periodo y frecuencia. Ya. Miren. La frecuencia y el periodo son inversamente proporcional, ¿ya? Periodo es igual a 1 dividido en frecuencia también, ¿ya? Frecuencia es igual a 1 dividido en periodo y periodo es igual a 1 dividido en frecuencia. ¿Ya? Pucha, no puedo escribir bien con esto, a ver. Periodo es igual a 1 dividido en frecuencia. Si te da la frecuencia, puedes sacar el tiro el periodo. Ya, que sea inversamente proporcional significa que si la frecuencia sube, el periodo va a bajar. Y si el periodo sube, la frecuencia va a bajar. Mientras mayor sea la frecuencia, menor es el periodo. Y mientras mayor sea el periodo, menor es la frecuencia. Eso significa que sea inversamente proporcional. ¿Ya? Estas dos fórmulas son importantes, ¿ya? Porque les van a servir harto. Si le da la frecuencia, el tiro saca el periodo. Si le dan el periodo, el tiro saca la frecuencia. Y aquí nos ponen un ejemplo. Imagina que esperas un bus. Probablemente te gustaría saber cuánto tiempo tardará en pasar el siguiente. Al hablar de tiempo en un proceso periódico, estamos usando el concepto de periodo. En cambio, si quieres saber la cantidad de buses que pasan en un intervalo de tiempo, por ejemplo, 1 hora, entonces estás utilizando el concepto de frecuencia. Si aumentamos el número de buses por hora, la frecuencia, disminuimos el tiempo de espera, el periodo. Son inversamente proporcionales. ¿Van cachando? El ejemplo del bus estaba bueno. Ah, y perdón. Sí, y oigan, y perdón. A un compañero me preguntó si la frecuencia era lo único que se mantenía constante. Y no, el periodo también se mantiene constante, ¿ya? Perdón. Frecuencia y el periodo se mantienen constantes porque están tan relacionados. Como la frecuencia de una onda no cambia en el tiempo, su periodo también permanece constante, ¿ya? Ya, gracias. Frecuencia y periodo. Frecuencia y periodo son inversamente proporcionales. Y aquí está el ejemplo. Ya llevamos varias fórmulas, ¿las han anotado? La fórmula de frecuencia, de periodo, de longitud de onda. Estas dos fórmulas de la relación de frecuencia y de periodo. Todas. Es igual. Puse la cuestión, hago mi mayor esfuerzo por escribir. Ah. Ya, ondas y sus características, ya, la rapidez de propagación. Rapidez y distancia, rapidez y velocidad, aquí van a ser como lo mismo, ¿ya? Pero cuando veamos mecánica, cinemática y todo eso, ahí va a haber una diferencia, pero, por ejemplo, si le preguntan la velocidad, va a ser lo mismo que la rapidez, ¿ya? Ya. Rapidez de propagación. ¿Es la distancia ¿es la distancia por la onda por unidad de tiempo? No, está mal eso, está mal escrito. ¿Es la distancia por la onda? No, está mal escrito. Ya, mire, la velocidad
la distancia recorrida en un tiempo determinado, ¿ya? Esa es la definición. La velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Distancia recorrida en un tiempo determinado. Siento que estoy dictando. Tu. Y aquí está la fórmula. Distancia recorrida dividida en tiempo. Y si se aprenden la definición, la velocidad y la distancia recorrida en un tiempo determinado, van a saberse la fórmula del tiro, ¿ya? Ya. Y ya, habíamos dicho que la longitud de onda estaba relacionada a metros, a distancia, ¿cierto? Y que el periodo estaba relacionado a tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, también se puede sacar así la velocidad. Longitud de onda dividido en tiempo. Y como el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, también se puede sacar así. De la otra fórmula, ¿vieron? Aquí el periodo está multiplicando, pero aquí la frecuencia, aquí el periodo está dividiendo y aquí la frecuencia está multiplicando. Porque son inversamente proporcionales, se puede derivar la otra fórmula. Ah, miren, aquí justo sale la observación que les había dicho yo. Por ahora hablaremos indistintamente de rapidez o velocidad de la onda sin hacer distinción entre ellas. Acuérdense de lo que les dije, la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Eso es. Y la unidad de medida es metro partido segundo, po. Así que en el sistema internacional es metro partido segundo la unidad de medida. Por ejemplo, 2 metros partido segundo, 3 metros partido segundo. Y de ahí, de la unidad de medida, como que también podéis derivar la fórmula, ¿cachai? Metros partido segundo. Igual anoten eso, es importante. Esa es una aplicación que se puede hacer a que el periodo y la frecuencia sean inversamente proporcionales, ¿ya? ¿Cómo van, chiquillos? ¿Alguien que me diga algo? ¿Sigo? ¿Están copiando? Igual voy a mandar este PowerPoint otra vez después. Por el momento, todo bien. Ya, cabros, qué bueno. Ya, miren, vamos a hacer este otro ejercicio. Si la onda de la figura tardó 1 minuto en ir de A hasta B, ¿es correcto afirmar que? Ya. Tardó 1 minuto de ir hasta B. Ya, en 1 minuto recorrió 90 metros y 90 metros equivalen a 1, 2, 3 ciclos. Ya te está diciendo su periodo es de 60 segundos. ¿El periodo qué era? ¿Se acuerdan? El tiempo que se demoraba en completar un ciclo. Y aquí en 60 segundos, o sea, en 1 minuto completa 3 ciclos, entonces no, esa es falsa. Sería 60 dividido en 3 el periodo. Entonces esta no. Su longitud de onda es de 15 metros partido segundo. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la longitud de onda? Sí, O sea, perdón, de 15 metros. Dele con el metro partido segundo. Su longitud de onda es de 15 metros. Ya, ¿cuál era la fórmula de longitud de onda?
Era la longitud del tren de onda dividido el número de ondas. Entonces, aquí tenemos 90 dividido en 3, y eso no es 15, pues chiquillos. Entonces, su longitud de onda no sería 15 metros. Porque aquí completó 3 ciclos y el tren de onda medía 90 metros, entonces no, pues. La B se descarta. El número de ciclos de la onda es 6. Nada que ver, pues hizo 3 ciclos, pues. La C está totalmente errada. Su rapidez de propagación es 1,5 metros por segundo. Ya, ¿cómo se sacaba la rapidez? ¿Se acuerdan? Aquí está la distancia recorrida dividida en tiempo. Aquí, entonces, recorrió 90 metros en 60 segundos. ¿Y cuánto es eso? Sacas los 0, te queda 9 partido 6. Eso es igual... Ay. 1,5. Sí, es igual a, bueno, sí, 1,5. Pucha, aquí me cuesta escribir. Mi 6 no parece 6. Aquí sería 3, aquí sería 2. 3 dividido en 2. Parece un 4 No. ese. Pucha la cuestión. Bueno, pero... Pucha. No puedo escribir aquí. Bueno, pero van entendiendo, ¿ya? Sería 90 dividido en 60. Le saqué los ceros para que quedara 9 dividido en 6. Simplifiqué. Te queda 3 dividido en 2. Y 3 dividido en 2 es 1,5. Y la unidad de medida de velocidad es metro partido segundo. Entonces sería la DEPO. ¿Callan o no callan? Tengo que practicar para escribir mejor. Me cuesta escribir por aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ya, bueno, esta parte igual es entretenida. La clasificación de las ondas, ¿ya? Ya tenemos la clasificación según su naturaleza. Y están las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, ¿ya? Las ondas mecánicas son las que se propagan solo por medios materiales, ¿ya? O sea, sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. Justo pusieron el ejemplo del sonido. Bueno, pero también está, no sé, las ondas que hacían el agüita también son ondas mecánicas, cosas así, que solo se transmiten por medios materiales. Ya, y la onda electromagnética se propagan en medios materiales y en el vacío. Miren, la onda electromagnética son una perturbación son una perturbación del campo electromagnético, ¿ya? Esa es la definición de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son una perturbación del campo electromagnético y por eso se pueden propagar por el vacío. Pero que se propaguen por el vacío no significa que no se puedan propagar por medios materiales también, ¿ya? Porque varias gente como que piensan que solo se puede propagar en el vacío y se equivocan, pues también se puede propagar por medios materiales, ¿ya? Por ejemplo, piensen, ¿cómo nos llega la luz del sol aquí a la Tierra? Si en el espacio hay prácticamente puro vacío, porque la luz es una onda electromagnética. Y por eso nos llega la luz del sol aquí a la Tierra. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo poner de ejemplo? No sé, pero... ¿Cacharon?
la diferencia entre mecánica y electromagnéticas? Sí, Los voy a psicopatar, esperen. Broma. Qué mal. Ya, llevamos 30 minutos de la wea. Profe, ¿podría acercar un poco más la pantalla? No se ve mucho por fin. Quiero ver más cerca para ver la forma de ejercicio. Arriba sale ver opciones, pero también los pinches y poner relaciones de zoom y ahí pueden acercar. Ah, ya, gracias, ahora sí. Revisa WhatsApp. Me lo puso por privado, igual lo ven todos. Esperen un segundito, ¿ya? Igual estoy viendo lo que escribí. Estoy viendo. Ahí nos vamos a organizar. Sí, pues que me acaba de decir que te preguntara eso, pues, porque parece que lo necesitas saber y todo eso. Entonces me dijo que te preguntara. ¿El Lucas? ¿El Lucas te dijo? Sí, La traición. Es que tengo dos opciones. Estoy pensando en hacer, por ejemplo, las clases, o sea, primero pasar todo el módulo común y después hacer el electivo, o también está la otra opción de dejar un día. un día de la semana para hacer electivo, un día de la semana para hacer electivo y los otros días común. Mm, Están esas dos opciones, pues. Pero lo voy a conversar bien con el Lucas, ¿ya? ya, pues. Así que tranqui. Igual las dos están bacanes. Ya. Ya vimos la clasificación. Listo. Ya tenemos otra clasificación también, según la dirección de las partículas del medio. Según en qué dirección se perturban. Como les había dicho, las partículas, esta es una partícula, puede ir para allá o para allá, o sea, puede subir y bajar y volver a donde estaba, o también la partícula puede ir de allá para allá, y ir para allá y después volver a donde estaba. O sea, viene la onda, perturba la partícula y la puede perturbar de arriba hacia abajo o hacia los lados. ¿Cierto? Y pucha, chiquillos, estaba leyendo que varios están diciendo que ven bien. Pero es que yo estoy con celular. Se hace lo que puede. Y pucha, si lo acerco más yo no veo, pues. No veo aparcarle. Entonces lo tengo como lo más cerca posible. Y además tampoco me deja compartir PowerPoint y por eso lo tengo en PDF. Bueno, chiquillos, entonces, pero son problemas técnicos que igual los vamos a arreglar, pues. Igual ustedes pueden acercar la pantalla, pues, Yo igual lo que hice, no por sé si si le acaso, puede ¿ya? servir a alguien que estoy por Zoom por el teléfono, pero me salí, solamente lo estoy escuchando, estoy viendo el PPT por el que lo enviaron por el grupo. Ahí lo estoy viendo y ahí lo veo mejor que por el Zoom porque se ve chiquitito. Y si ahí la Isi está escribiendo algo, me meto y ahí lo veo. Pero estoy guiándome por el PPT. Ya, chiquillos. Y de verdad, voy a tratar de comprarme un compu y arreglar eso para que todo tenga mejor calidad, pues, ¿ya? En mi caso, Pero se hace lo en mi caso yo puse ver opciones en Evita y ahí lo acerqué y se me solucionó el problema. Ahora se ve súper bien. Así que por si alguien tiene ese problema que tenía yo, así se puede ver mejor. ya está bacán.
Ya, sigamos. Voy a explicar esta clasificación, ¿ya? Ya, volver a la clase, ya. Las ondas longitudinales son las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación que la onda. Ya, la onda, o sea, imagínense que tienen un resorte, ¿ya? Un resorte. Ya, le hacen un choque al resorte. Ya, y el resorte va a ir, ya el resorte se va a ir haciendo la onda hacia allá, pues hasta llegar al final. Y ahí ya va a parar la onda, ¿cierto? Y las partículas también se van a mover para allá. Es como si chocaran. Como que las partículas chocan. Es como efecto dominó, así. Por ejemplo, el sonido es una onda longitudinal. En el sonido tenéis varias partículitas en el aire. Varias partículas en el aire. Se supone que esas son las partículas del aire. Ya. Y ya viene la onda. Ya. Y por ejemplo, esta va a chocar con esta. Y esta va a chocar con la otra. Y esta va a chocar con la otra. Y las partículas van a perturbarse en la misma dirección en donde se dirige la onda. Esas son las ondas longitudinales, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que le ponía del resorte, del sonido y todo eso. Como efecto dominó, imagínenselo así. ¿Vieron? Aquí como que van chocando las partículas. Ya, y también tenemos las ondas transversales. Espérate, dice que se va a cortar. Ya, después las ondas transversales. Después de este pequeño receso. Vamos y volvemos. Adiós. Se meten por el mismo link. Chao.